Hola a todos, hoy les habla la construcción del Golden Gate, el puente más famoso de Estados Unidos. Comenzamos. ¿Sabían que el hombre que hizo posible matemáticamente la construcción del puente Golden Gate fue borrado a propósito de su propia obra? ¿Y que 19 hombres cayeron al vacío durante la construcción y sobrevivieron gracias a una idea que nadie quería pagar? Esta es la historia real de cómo se construyó uno de los puentes más fotografiados del planeta en un estrecho marino que los propios ingenieros de la época consideraban imposible de cruzar. Vientos huracanados, corrientes que rompían cuerdas de acero, una crisis económica brutal y un genio matemático cuyo nombre desapareció de los planos oficiales. Quédense, porque al final les voy a contar exactamente cómo lo borraron y lo que pasó casi 50 años después para que el mundo conociera la verdad. Vamos a empezar por donde casi nadie empieza. Durante décadas, los ingenieros más respetados de Estados Unidos dijeron, literalmente por escrito, que cruzar este estrecho con un puente era imposible. San Francisco, principios del siglo XX. La ciudad crecía, pero estaba prácticamente aislada por mar del condado de Marin al norte. La única forma de cruzar era en ferry, lento, limitado, dependiente del clima. Y el clima, en este punto exacto donde el Océano Pacífico se encuentra con la bahía de San Francisco, es probablemente el peor lugar de toda la costa oeste para construir cualquier cosa. Las corrientes en el Golden Gate alcanzan velocidades de hasta 7 u 8 nudos. El viento sopla de forma constante y violenta, empujando contra cualquier estructura vertical. Y la niebla, esa niebla espesa y casi permanente que todos asocian hoy con la imagen postal del puente, en ese momento no era estética. Era el enemigo número uno de cualquier ingeniero que intentara medir, calcular o construir algo en esas aguas. En 1872, un ingeniero de ferrocarriles llamado Charles Crocker había mencionado por primera vez la posibilidad de un puente. La respuesta general fue ridiculizarlo. Décadas después, en 1916, un periodista llamado James Wilkins retomó la idea en un artículo, calculando que un puente de este tipo podría costar cerca de $100 millones, una cifra tan absurda para la época que la propuesta volvió a morir casi de inmediato. Pero hubo un hombre que se negó a dejar morir la idea: Joseph Strauss, un ingeniero de Chicago, bajo de estatura, ambicioso hasta el extremo, que ya había construido cientos de puentes levadizos pequeños en distintas partes del país. Strauss vio en el Golden Gate algo que nadie más veía: la oportunidad de construir el monumento que definiría toda su carrera. En 1921, Strauss presentó su primer diseño oficial. Y aquí viene un dato que sorprende a casi todo el mundo. Ese primer diseño era horrible. Un híbrido pesado entre puente colgante y puente de armadura en voladizo. Una estructura industrial, fea, que parecía más una vía de tren elevada que el ícono elegante que conocemos hoy. Pero ni siquiera ese diseño feo importaba todavía, porque el verdadero problema no era estético, era político, legal y económico. Y ese problema casi mató el proyecto antes de que se colocara un solo tornillo. Las compañías de ferries que controlaban el cruce de la bahía vieron en este proyecto una amenaza directa a su negocio. Una de ellas, Southern Pacific Railroad, financió abogados, campañas de prensa y demandas legales para frenar cualquier avance. Otros opositores alegaban que un puente tan grande destruiría el valor estético de la entrada natural a la bahía, que arruinaría el paisaje para siempre. Y Strauss respondió de la única forma posible: organizando a los condados del norte de California para crear un distrito especial, el Golden Gate Bridge and Highway District, con poder legal para emitir bonos y financiar la construcción directamente, sin depender de un solo gobierno central que pudiera vetarlo. Y entonces, justo cuando el distrito finalmente logró aprobar la emisión de bonos por $35 millones en enero de 1930, llegó la Gran Depresión. Bancos quebrados, ahorros evaporados
y un proyecto de ingeniería gigantesco que necesitaba financiación privada en el peor momento económico moderno de los Estados Unidos. ¿Cómo se consigue dinero cuando nadie en el país tiene dinero? Ningún banco grande de Nueva York quiso comprar los bonos del puente. Era demasiado riesgo, en un momento donde el riesgo cero ya parecía imposible de conseguir. La solución llegó de un solo hombre, Amadeo Giannini, fundador del Bank of America. Giannini accedió a comprar la totalidad de los bonos, no porque el negocio fuera especialmente atractivo en ese momento, sino porque entendió algo distinto. Este puente sería el motor económico que California necesitaba para salir de la crisis. Pero para que esos bonos tuvieran respaldo legal, miles de propietarios de los condados del norte de la bahía tuvieron que poner sus propias casas y terrenos como garantía colectiva. Es decir, si el puente fracasaba, si colapsaba, si el proyecto se hundía financieramente, miles de familias comunes podían perder literalmente sus hogares. No fue un banco lejano el que asumió el riesgo real, fue la gente. Con el dinero finalmente asegurado, en enero de 1933 comenzó oficialmente la construcción. Y ahí, los problemas técnicos que llevaban años esperando se hicieron realidad de golpe. El primer desafío fue construir el cimiento de la Torre Sur, justo dentro del agua, a varios cientos de metros de la costa, en un punto donde las corrientes del Pacífico chocan directamente con la bahía. Los buzos tenían que trabajar bajo el agua con una visibilidad casi nula, en corrientes tan fuertes que en ciertos momentos del día era completamente imposible siquiera moverse bajo la superficie. Los ingenieros tuvieron que construir un rompeolas circular de concreto, una especie de muro de contención temporal, simplemente para poder bombear el agua y trabajar en seco lo suficiente como para colocar los cimientos de la torre. El proceso, que en condiciones normales habría tomado meses, se extendió por más de un año debido a tormentas, mareas y la violencia constante del estrecho. Una sola tormenta, en agosto de 1933, destruyó parte del trabajo ya hecho y obligó a empezar de nuevo secciones completas de la obra. El estrecho literalmente se defendía. Y aquí llegamos al nombre que abrió este video. Mientras Strauss se encargaba de la política, la financiación y la imagen pública del proyecto, había otro hombre haciendo el trabajo matemático más complejo de toda la estructura. Charles Ellis, un ingeniero y profesor universitario con un dominio absoluto de cálculo estructural avanzado. Ellis pasó más de 3 años haciendo, a mano, miles de cálculos para determinar exactamente cómo se comportaría el cable principal, las torres, el tablero del puente y los anclajes frente a vientos extremos, sismos y cargas de tráfico. Trabajó junto a Leon Moiseev, uno de los especialistas en puentes colgantes más reconocidos del país, para resolver problemas de ingeniería que ningún puente de esa escala había enfrentado antes en el mundo. Sin las matemáticas de Ellis, el Golden Gate Bridge literalmente no existiría tal como lo conocemos. Y sin embargo, en 1931, en medio de tensiones internas sobre presupuesto y tiempo, Strauss despidió a Ellis del proyecto, acusándolo de trabajar demasiado lento, de ser obsesivo con los cálculos. Ellis siguió trabajando en los cálculos, sin sueldo, desde su casa, durante meses, simplemente porque no podía dejar el problema sin resolver. Strauss tomó esos cálculos finales, y cuando el puente se inauguró en 1937, el nombre de Charles Ellis no apareció en ninguna placa oficial. Guarden ese dato, porque al final de este video les voy a contar qué pasó casi 50 años después para que la historia finalmente hiciera justicia. Mientras tanto, en la superficie había otra batalla curiosa: el color. La Marina de los Estados Unidos quería pintar el puente con franjas amarillas y negras, como cualquier estructura militar, para máxima visibilidad ante barcos y aviones. El arquitecto consultor del proyecto, Irving Morrow, se opuso firmemente. Cuando vio las planchas de acero llegar pintadas con un sellador anaranjado básico, usado simplemente para proteger el metal durante el transporte, decidió que ese color encajaba perfectamente con el paisaje natural del estrecho, contrastando con el azul del mar y el verde de las colinas. Ese color de protección temporal, pensado solo para evitar la oxidación durante el envío, terminó convirtiéndose en el naranja internacional, el color que hoy es prácticamente sinónimo del puente en todo el mundo.
Aquí volvemos al segundo bucle abierto del inicio, los 19 hombres que cayeron y sobrevivieron. En la construcción de puentes de esa época, en los años 30, la norma no escrita era brutal. Se aceptaba la muerte de un trabajador por cada $1.000.000 invertidos en la obra. Para un proyecto de $35 millones, eso significaba que la industria esperaba, sin escándalo, alrededor de 35 muertes. Strauss decidió romper esa norma. Exigió cascos obligatorios, líneas de vida individuales, gafas protectoras contra el viento y el reflejo del agua en el arco y, sobre todo, una medida que en ese momento se consideraba casi un capricho costoso, instaló una red de seguridad gigante, de acero, debajo de toda la zona de trabajo, capaz de sostener el peso de varios hombres al mismo tiempo. Esa red, a lo largo de la construcción, atrapó a 19 trabajadores que cayeron de alturas que normalmente habrían sido mortales. Esos 19 hombres formaron su propio club informal, con nombre propio, el Halfway to Hell Club, el club de a mitad de camino al infierno, una broma negra entre obreros que sabían exactamente lo cerca que habían estado de no contarlo. Gracias a esas medidas, durante los primeros 4 años de construcción, solo murió una persona, una cifra extraordinariamente baja para los estándares de la época. El proyecto entero parecía haber desafiado, contra todo pronóstico, la lógica brutal de la industria. Pero faltaban apenas unos meses para terminar la obra, y el estrecho del Golden Gate todavía tenía una última lección que enseñarle a todos. El 17 de febrero de 1937, faltando apenas 3 meses para la inauguración, un andamio móvil de 12 toneladas, usado para aplicar pintura y remover el sellador de protección en la parte inferior del tablero del puente, se desplomó. El andamio cayó directamente sobre la red de seguridad, la misma red que había salvado 19 vidas durante 4 años seguidos. Pero esta vez, el peso fue demasiado. La red, diseñada para detener caídas de personas, no para sostener 12 toneladas de acero cayendo de golpe, se rompió. 10 trabajadores cayeron al agua helada del estrecho, en una zona de corrientes violentas. Solo uno sobrevivió. Fue, hasta ese momento, el accidente más grave de toda la construcción, y llegó justo cuando el puente estaba prácticamente terminado, como un recordatorio final y brutal de que el estrecho del Golden Gate nunca dejó de ser peligroso, ni siquiera en sus últimos días de obra. A pesar de la tragedia, la construcción avanzó hacia su fin. El 27 de mayo de 1937 se abrió el puente, primero exclusivamente para peatones. Se calcula que más de 200.000 personas caminaron sobre el tablero ese primer día, algunas incluso patinando, corriendo o caminando hacia atrás, simplemente para poder decir que fueron de los primeros en cruzarlo. Al día siguiente, el 28 de mayo de 1937, el presidente Franklin D. Roosevelt presionó un botón telegráfico desde Washington para anunciar oficialmente la apertura del puente al tráfico de automóviles. Sirenas, campanas de iglesia, una flota de barcos navegando bajo la estructura. La ciudad entera celebró durante una semana completa. El puente había costado, al final, cerca de $35 millones, prácticamente lo presupuestado originalmente, algo casi milagroso para un proyecto de ingeniería de esa magnitud, construido en pleno colapso económico nacional. Y ahora, cerramos el primer bucle de este video. ¿Qué pasó con Charles Ellis, el ingeniero cuyo nombre desapareció de la historia oficial? Durante casi 5 décadas, los libros de historia, los documentales y las placas oficiales del puente atribuyeron prácticamente todo el mérito técnico a Joseph Strauss. Ellis murió en 1949, sin haber recibido jamás un reconocimiento público formal por los cálculos que hicieron posible la estructura. Strauss, en cambio, fue celebrado como el padre absoluto del puente, con estatuas, premios y su nombre grabado en el monumento principal en el extremo sur de la estructura. No fue sino hasta 1980 y los años siguientes cuando historiadores de ingeniería revisaron a fondo los archivos originales del distrito del puente que se descubrió la magnitud real del trabajo de Ellis.
Miles de páginas de cálculos manuscritos, correspondencia técnica y evidencia clara de que buena parte del diseño estructural final era, en esencia, obra suya. Décadas después de su muerte, el distrito del Golden Gate Bridge finalmente reconoció oficialmente su contribución, y hoy su nombre aparece junto al de Strauss y Moisés en el reconocimiento histórico del puente. Un hombre que resolvió, en silencio, sin sueldo durante sus últimos meses en el proyecto, el problema matemático más complejo construido hasta entonces en la historia de los puentes colgantes, y que tuvo que esperar más tiempo del que vivió para que el mundo dijera finalmente su nombre completo. Lo que hoy vemos como una postal perfecta, naranja contra el azul del Pacífico, fue en realidad el resultado de una guerra constante contra el agua, el viento, el dinero y en algunos momentos contra la propia vanidad humana. No hubo un solo punto de esta construcción en el que el resultado final estuviera garantizado. Pudo no haber financiación en plena depresión, pudo colapsar el cimiento bajo la fuerza de las corrientes, pudo costar muchas más vidas de las que costó si Strauss no hubiera insistido, contra la lógica brutal de la industria, en instalar esa red de seguridad. El Golden Gate Bridge no se construyó gracias a un solo genio visionario sonriendo en las fotos oficiales. Se construyó gracias a miles de familias que arriesgaron sus propias casas como garantía financiera, a 19 hombres que cayeron y volvieron a subir al día siguiente, y a un matemático silencioso que siguió calculando por amor al problema, mucho después de que dejaran de pagarle por hacerlo. Si esta historia les voló la cabeza, y créanme, el Golden Gate no fue el único monumento que estuvo a punto de no sobrevivir a su propia historia. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver y apoyarme. Suscríbete, comenta si te ha gustado la historia. Que tengas un excelente día. ¡Chao!